la transición energética ya se está dando. Pero la discusión hoy es qué tipo de modelo de transición energética es la que se está imponiendo en el mundo. Habría que pensar en un proceso de transición energética que esté asociado a un proceso de transición del modelo productivo en el cual el centro no es la producción material energética, sino la satisfacción de necesidades humanas, en definitiva con menos materia y energía. Claramente hoy la transición energética es noticia. Uno si revisa puede encontrar que empresas como BP, como Shell, como muchas otras hablan hoy de transición energética, tienen documentación alrededor de la transición energética. 7.6 mil millones de personas viven en el mundo. Por hora se suman 1.000 más. Todos utilizan electricidad durante todo el día. ¿Cómo saciaremos nuestra sed de energía del futuro? Tengo esta versión de este All Electric World, un mundo completamente electrificado, donde no calentarán sus hogares con petróleo o gas, sino con electricidad que ha sido generada a partir de fuentes renovables. Según estimaciones, nuestras necesidades de electricidad se duplicarán para 2050. ¿Podrán proveer de estas cantidades la energía eólica y solar? La sed de energía de los gigantes tecnológicos está creciendo muy rápidamente debido a la digitalización. Tan solo Microsoft consumirá en el futuro tanta energía como un estado mediano. Esto también se aplica a todas las demás empresas de tecnología. Cerca de la ciudad del desierto de Ouarzazate se construye actualmente la mayor planta de energía solar de alta tecnología en el mundo. Se instalaron 500.000 de espejos parabólicos al borde del Sahara. Esta planta se expandirá todavía 5 veces en los próximos años. El Banco Mundial y otros prestamistas europeos han invertido 2.2 mil millones de euros en la planta de energía solar marroquí. Marruecos como pionero de la transición energética. Un proyecto de alta tecnología con función de modelo. Es un sueño y fue la primera tarea que nos puso el presidente Duque y es las energías renovables. Si hay algo que el presidente ha impulsado es esta transición energética. Nosotros rápidamente pues vamos a tratar de pasar de 5% de nuestra capacidad instalada. Somos un gran generador de energía. 2/3 partes generamos, 1/3 parte la compramos. Pero queremos pasar de 64 megavatios a más de 300 megavatios, lo que equivaldría a más del 20% entre capacidad instalada y contratada. Y hace un par de semanas salimos adjudicados por 30 megavatios en la subasta que se hizo de renovables. Está hablando de una transición energética desde el mercado, es decir, desde los valores de cambio, donde prima la idea de que la transición es un proceso tecnológico, de cómo pasar de lo que llama la cultura fósil, petróleo, carbón, gas, a otras formas como energía solar, eólica, cogeneración, etc. Pero fundamentalmente esa transición tiene que hacerla las grandes empresas, el mercado, y debe ser un nuevo negocio fundamentalmente del capital. En este momento Factor Energía se dedica básicamente al suministro de electricidad, suministro de gas natural, a la prestación de servicios de representación en mercado a productores de energías renovables. La sensación es que el progreso no es suficiente. Hace falta nuevos componentes, nuevas tecnologías que sustituyan a las actuales. In our space, the floating offshore wind, what's important is to develop the full supply chain, from the technology providers to the utility companies, to the turbine manufacturers, the shipyards, the construction companies. Es el concepto de neutralidad tecnológica. Permite que los mercados reconozcan las distintas características de distintas tecnologías y diseñar sus mercados para que esa competitividad exista. Naciones Unidas, el BID, el Banco Mundial, hablan de transición energética, los movimientos sociales, las organizaciones ecologistas, los sindicatos, hablamos de transición energética. Es un momento en el cual es un concepto que corre serio riesgo de ser banalizado, digamos, de ser usado para cualquier otra cosa como cualquier otro concepto, como el concepto de desarrollo sustentable o muchos otros que hemos escuchado, y requiere un gran esfuerzo posiblemente de explicitar o de plantear realmente
por qué queremos una transición energética, qué es lo que queremos cambiar y en todo caso cuáles debieran ser, por lo menos para nosotros, los ejes que debieran incluir ese proceso de transición. Actualmente, cerca del 85% de las necesidades energéticas mundiales son cubiertas por combustibles fósiles. Sin embargo, las reservas son limitadas. Y peor aún, el petróleo, carbón i gas són els peores enemigos del clima. 3 grans desafiaments a nivell energètic. Un és la nostra dependència exterior, important cada cop més petroli i gas de països que estan fora de les nostres fronteres. En segon lloc, els preus de l'energia són més alts a Europa que a altres parts del món. I en tercer lloc, tenim uns compromisos mediambientals que són importantíssims, que ens hem compromès a reduir en un 40% les nostres emissions de CO2 d'aquí al 2030 y a virtualment descarbonitzar la nuestra economía al año 2050. Esa transición están proponiendo como una supuesta solución a la crisis climática, es decir, para disminuir los gases de efecto invernadero, pero no cuestiona el modelo que generó esa crisis, es decir, no cuestiona que es precisamente el modelo de acumulación de capital, de extracción intensiva de nuestros bienes naturales comunes, por el afán de enriquecimiento, el que ha fundamentalmente destruido, dañado todos nuestros bienes naturales comunes. Quieren una transición energética desde el mercado que se convierta en negocio y además proponen también que hay que convertir la naturaleza en mercancía. Why is this energy transition taking so long? Well, I think you've got to have a better alternative before you can transition away from the old. I think that this energy system is on the cusp of dramatic change. The renewable technologies that are going to facilitate that are mature or are maturing at a rate at which you can see these crossovers in their economics happening much earlier than we anticipated even a year ago. And I think that offers huge challenges for the incumbent industries and great opportunities for new industries and new players to become part of the energy system of the future. En todo caso, el cambio de la matriz de fuentes energéticas es una condición necesaria porque es imperioso por la urgencia climática cambiarla, pero no es una condición suficiente. Claramente se trata de cambiar el sistema, entendido en definitiva como un conjunto de relaciones sociales que intentan o que hoy en día perpetúan el sistema de dominación capitalista y que tiene que ver con eso, con relaciones sociales, arreglos sociales que nos vinculan a nosotros como especie, a nosotros con la naturaleza y que es lo que debemos cambiar en este proceso. Normalmente se tiende a ver la transición energética como a ver cómo producimos esta hora de manera más limpia. Las energías renovables no pueden sustentar el mismo nivel de consumo que actualmente sustentan los combustibles fósiles. Se tiene que atacar la demanda, se tiene que reducir grandemente los consumos. Por ejemplo, en el caso del transporte, que representa casi la mitad de toda la energía que consumamos. Pero al final de todo esto está el consumo final, el estilo de vida que tenemos. Es importante decirle la verdad a la gente. Estamos en una situación que no podemos seguir así. Uno, por el lado de los insumos, ya no hay tanta energía, tantas materias primas. Y dos, por el lado de los impactos. Pensar una transición energética hay que pensarla desde el cambio del modelo extractivista financierista por despojo. Ese proceso implica también no solo cambiar ese modelo, sino cambiar lo que genera el modelo, el consumismo. Entonces hay que cambiar todas las costumbres consumistas que tenemos en estos momentos y eso implica que hay que hablar también de ahorro energético, implica de que la energía no se debe concebir como una mercancía, sino que la energía es un valor de uso, es decir, la energía como valor de uso, como derecho fundamental de la comunidad, debe generarse de acuerdo con sus propias necesidades, pero ellos mismos son los sujetos políticos de la generación de esa energía, de la gestión de esa energía y también con el apoyo de lo público. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un pasito vas a poder dar. Otro mundo es posible. Reciclando, plantando árboles. Empezamos a ver el futuro de otra manera. Pensar una transición implica pensar en varios ejes centrales. En primer lugar, desmercantilizar y fortalecer una lógica de derechos. O sea, nosotros hoy en día el sistema energético funciona bajo lógica de mercado. Nosotros creemos que hay que construir una lógica de derecho, como construcción social, ¿no? Construir el derecho a la energía
y eso implica desprivatizar el sector energético, implica derogar las normativas vigentes y pensar en nuevas normativas y legislaciones y pensar en los modelos de gestión alrededor del modelo energético, pensando en este sistema desmercantilizado, ¿no? En segundo lugar, o el segundo eje, es claramente ir a fuentes renovables, sustentablemente, sin impactar, ¿no es cierto?, y avanzar en la reducción de la utilización de hidrocarburos y combustibles fósiles, no creemos necesario, pero donde también es un eje central la eficiencia, la disminución del uso, porque los materiales son finitos, ¿no? El tercer eje me parece que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, o sea, la energía puede servir como una herramienta de redistribución de riqueza, y en el tema de la renta posiblemente lo que haya que repensar es qué tipo de renta, de dónde se obtiene, y posiblemente ver que algunos sectores posiblemente tengamos que deprimirlo, como el sector petrolero, si bien en un primer momento debíamos distribuir mejor la renta, pero a futuro es probable que esa renta disminuya mucho porque tengamos menos petróleo. Yo creo que tenemos que fortalecer mucho lo público, pero no encasillarnos exclusivamente en lo estatal tradicional, sino que nosotros entendemos como público también las formas cooperativas, colectivas, comunitarias, que por más que jurídicamente sean del orden de lo privado, si uno quiere, porque una cooperativa es del orden de lo privado, la propiedad puede llegar a ser colectiva. Ahora, yo creo que también en el centro de lo público, tanto sea estatal como colectivo, cooperativo, comunitario, el centro tiene que ver con el modelo de gestión. O sea, con que realmente logremos modelos de gestión y de autogestión democrático, participativo, donde realmente el colectivo pueda tomar las decisiones de lo que se decida, de lo que se debe desarrollarse. El cuarto aspecto tiene que ver con la democratización, o sea, el sistema energético es un sistema fuertemente opaco, o sea, muy poco transparente, en el cual deciden muy pocos, en general expertos o lobbies, y es necesario generar participación social y herramientas de toma de decisión por parte de la ciudadanía, de las comunidades, para decidir las políticas energéticas. Y en último lugar, posiblemente tenga que ver con cómo generamos y hacemos un cambio cultural para cambiar las pautas de consumo societaria, que hagan, donde tengamos la posibilidad de vivir mejor, con menos materia y energía, siendo coherente con los límites que existen en el planeta. Yo creo que por ahí van los principales ejes para pensar una transición. Sí, tenemos que cambiar el modelo económico y por lo tanto esa visión de que el desarrollo implica crecimiento económico se debe cambiar y por lo tanto es una nueva forma de vivir, es el modelo del buen vivir. ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos de los indígenas de Sudamérica. Creo que tenemos como desafío torcer el imaginario popular del desarrollo convencional que aspira siempre a seguir creciendo materialmente y energéticamente, y eso lo tenemos instalado muy fuertemente, y allí yo creo que hay una disputa de sentido, de imaginario muy fuerte que también tenemos que trabajarlo. Ahora, lo otro es tal vez más terrenal, que es cómo damos la disputa de poder fundamentalmente con las corporaciones transnacionales y con los gobiernos también, ¿no? Una transición energética en este país, de pronto en otros países no sea necesario, debe respetar los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, laborales, culturales de los trabajadores y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de las comunidades. Yo creo que debemos accionar muy fuertemente sobre el Estado para que garantice la seguridad de la vida de los luchadores, de los militantes y de la sociedad en su conjunto. Yo creo que eso es una urgencia, inclusive es previa, inclusive si uno quiere a la transición energética, es un presupuesto de vida que debemos tener para poder avanzar en cualquier sentido, que es la seguridad de los compañeros de diferentes sectores, ¿no? Lo que se hizo por parte de la Unión Sindical Obrera, de ir hasta las regiones, a mi juicio se está convirtiendo en ese escenario donde se van construyendo colectivamente argumentos de cómo debe ser una transición energética democrática, soberana y autónoma, pero al mismo tiempo en ese diálogo se va construyendo lo que yo llamo el nuevo sujeto de la transformación, que es la articulación entre obreros, campesinos, indígenas, movimientos sociales, de derechos humanos, otros se llaman ambientales, porque ahí está la fortaleza. Es decir, la única posibilidad de desarrollar un modelo alternativo, minero-energético y una transición energética soberana es construyendo el nuevo sujeto. Y la mesa social minero-energética es la base de la construcción de ese sujeto.
Creo que el ejemplo colombiano es un ejemplo no común en América Latina. Nos está costando en otros lugares mucho más construir alianzas entre los diferentes movimientos. Yo creo que esto de la resolución de uso, de negar al fracking, etcétera, y más la mesa minero energético, yo creo que son ejemplos que deben poder ser replicados en otros lugares.